Bajo el sugerente título de Laberintos de prosperidad, claves para el progreso económico y social, Antón Costas va a abordar un tema tan crucial como el efecto de la pandemia y los cambios acelerados que se están produciendo en lo económico y en lo social. En Institución Futuro estamos en el 20 aniversario. Hace 20 años, un grupo de empresarios y directivos de Navarra fundaron este think tank, un centro de pensamiento independiente que trabaja por y para Navarra, aportando ideas y propuestas que ayuden a construir una Navarra mejor, más desarrollada y más competitiva. A pesar de los cambios económicos y sociales vividos en estas 2 décadas, varias crisis, lo que ha mantenido inalterable ha sido nuestra puesta en valor por la empresa y por el empresario, como generador de riqueza y empleo. La defensa de una economía navarra abierta, competitiva, emprendedora y sostenible. Y el alegato por un Estado y una administración efectivos y eficientes al servicio de los ciudadanos que la sostienen. No cabe ninguna duda que este aniversario nos va a ayudar a coger impulso por lo que está por venir. Transformaciones empresariales, tecnológicas, geopolíticas, que de una u otra forma van a afectar a todos los navarros. Permítame un último apunte. Institución Futuro se sostiene con las aportaciones de más de 70 empresarios que creen en nuestro proyecto. Les invito a que, aunque si no lo conocen, lo hagan y se sumen a nuestro think tank para que juntos podamos trabajar por nuestra tierra. Antes de terminar, es de ley que les lea parte del extenso currículum de nuestro invitado, Antón Costas. Como en una entrevista lo escuché, lo definían como un gallego de Vigo, hoy nos ha dicho que es de una parroquia de Vigo, que reside en Barcelona y tiene despacho en Madrid. Es ingeniero técnico industrial, economista y es catedrático de política económica en la Universidad de Barcelona. Sus intereses académicos se relacionan especialmente con la formación de políticas y reformas económicas y el papel que juegan las ideas, los intereses y las instituciones en todos estos procesos. Es autor de varios libros, el último con el título de la conferencia, Laberintos de la prosperidad, que aquí lo tenemos, entendemos que algo nos dirá de este libro hoy y no se vaya por otros temas más de actualidad, tal vez. Escrito junto a José Carlos Arias, catedrático de Política Económica de la Universidad de Vigo. Es columnista de los diarios El País, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Sus opiniones aparecen con frecuencia en otros medios de comunicación, escritos y audiovisuales, y ha presidido y formado parte de diferentes comités de expertos para asesorar a gobiernos y parlamentos en cuestiones de política pública. En la vertiente empresarial es miembro de distintos consejos de administración y consejero asesor y defensor del cliente de otras empresas. Cabe destacar que fue presidente del Círculo de Economía del año 2013 al 2016, periodo en el que Institución Futuro colaboró con la citada institución a través de los encuentros de economía y sociedad. Además, fue presidente de la Fundación Círculo de Economía de Cataluña hasta el año 2021, antes de tomar posesión ya como presidente del Consejo Social y Económico del Gobierno de España. Órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. El CES, como mejor se le conoce, se configura como un ente de derecho público con personalidad jurídica propia, plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines. Está adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Al terminar la exposición del ponente, habrá un turno de preguntas. O sea, que quiere decir que vayan ustedes pensando, lo haremos a viva voz, ya que relativamente es dominable el foro, ¿no? Y cuando terminen estas, clausurará el acto mi compañero Aladino Codín, presidente de Cociudadana. Por mi parte, nada más. Antón, cuando quieras. No sé si... ¿Ya está? Está bien, sí, ya está bien. Muy bien. Sí. Buenas tardes a todos. Presidenta, consejeros, consejeras, parlamentarios, amigos y señoras y señores. Muchas gracias, insisto, por su presencia hoy en esta conversación.
y gracias de una manera muy particular a las dos instituciones que me han invitado. A Cociudadana, que es una institución a la cual le tengo mucho cariño, porque si mal no recuerdo, debo haber sido uno de los primeros... El primer invitado, ¿no? Primero. Por lo tanto, para mí ese hecho significa un vínculo, ¿no? Una especie de bautismo, de sacramento, que me es muy feliz, que me hace muy feliz, perdón. Y también, naturalmente, Institución Futuro, que es verdad que comenzamos a colaborar en aquella etapa donde yo era presidente del Círculo de Economía, en esa red española de instituciones similares de economía y sociedad. Es, por lo tanto, insisto, un honor, pero ante más que un honor, un placer, una alegría poder volver a estar aquí hoy con todos ustedes y poder tener la oportunidad de hacer esta conversación que vamos a tener a lo largo de la tarde, ¿no? Cuando me hicieron la invitación, un poco mi pensamiento fue aprovechar esta audiencia tan selecta, ¿no?, de estas dos instituciones, para hacer una reflexión que normalmente el día a día no te lo permite, aunque en la conversación, en el coloquio, iremos al día a día, dependerá de ustedes, ¿no? Pero que decía que cuando me recibí la invitación pensé, bueno, dada la naturaleza y la composición de estas dos instituciones, voy a aprovechar para hacer una reflexión sobre un título que hace unos meses me pusieron cuando me invitaron en otro lugar de España y me preguntaron, dice, bueno, ¿cuáles son las claves del progreso económico y social de España, ¿no? Es una buena pregunta. Y hoy querría reflexionar un poco sobre esta cuestión. ¿Cuáles son las claves del progreso económico social? Y, si me permiten, no lo puse en el título porque lo hacía muy largo, ¿no?, pero también del progreso político y moral, que creo que está también comprometido, ¿no? Y eso me llevará a enlazar un poco con el último libro que he publicado, cuyo título es Laberintos de Prosperidad. La tesis que hay debajo del libro es, enunciada así de forma rápida, es que el resentimiento que veo en buena parte de nuestras sociedades, el resentimiento social, casi me atrevería a decir la rabia, ¿no?, la rabia y en algún caso el odio que veo en partes amplias de nuestras sociedades, el exceso de polarización política, que también es, creo que una consecuencia bastante inmediata de ese resentimiento, creo que tiene su raíz en la pérdida de prosperidad que han sufrido gran parte de comunidades o de territorios y de pequeñas y medianas ciudades de nuestras democracias, de nuestros países, a lo largo de los 30 últimos años, a lo largo de los años 80, 90, principios de este siglo, comunidades que en las décadas anteriores eran prósperas, ¿no?, en las cuales había empleo, buenos empleos, que había expectativas de futuro. Esas comunidades, a lo largo, en parte debido al proceso de desindustrialización que se llevó a cabo a lo largo de las últimas décadas del siglo pasado, provocaron una pérdida de prosperidad enorme que durante unos años largos no tuvo impactos en la política ni en la vida social, pero que a partir de la crisis del 2008 comenzamos a ver cómo aquellos que se habían quedado atrás en el reparto de la prosperidad que había seguido creando la economía, en algún caso no solo quedado atrás, sino quedado en la cuneta del desempleo, de la falta de ingresos, de la pobreza, ¿no? Esas personas comenzaron, a partir del año 2008, de la crisis del 2008, a pasar factura, y lo pasaron en términos de
resentimiento, en términos de rabia y de apoyo creciente a expresiones o formaciones políticas que llamamos de forma genérica pues, autoritarias, ¿no? La tesis es esta, es decir, lo que estamos experimentando en nuestras sociedades desarrolladas, es la consecuencia de haber dejado atrás a mucha parte de nuestra sociedad, de haber hecho que esos grupos sociales, me viene ahora mi ciudad, Vigo, ¿no? ¿Recuerdan la película Los lunes al sol? Era el impacto dramático en una ciudad de tamaño medio industrial, el impacto dramático de la desindustrialización. Pues bien, si esta idea les parece sugerente, la conclusión, el corolario es inmediato. Es decir, ¿y cómo podemos hacer frente a este resentimiento social? ¿Cómo podemos hacer frente a este exceso? Y acentúo lo del adverbio, exceso, de polarización política, porque la polarización en sí misma creo que es consustancial con la democracia, ¿no? Con la democracia de partidos. Pero este exceso de polarización o este riesgo, ¿no?, de barbarie política que estamos comenzando a hacer. Bueno, la conclusión sería elemental. Dice, hay que recuperar la prosperidad inclusiva, la prosperidad para todos. Eso es el sustantivo prosperidad. ¿Y por qué laberintos? Dice, bueno, porque recuperar esta prosperidad para todos no va a ser una salida fácil, una salida lineal, es más bien una salida en forma de laberinto. Eso es un poco la idea que hay detrás. Déjenme un poco volver ahora a la idea que les decía al principio. A mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar en primer lugar de progreso. ¿En qué medida podemos hablar hoy, en este inicio del siglo XXI, de progreso? La idea de progreso, que fue esencial desde la Ilustración, ¿verdad? La idea de progreso está asociada a la Ilustración y fue una idea muy poderosa en el siglo XVIII y en el siglo XIX. La idea de progreso es que algo mejora, ¿no? Algo mejora a lo largo del tiempo, ¿no? Y es verdad. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, progreso económico, que lo hubo, vino acompañado de progreso social en términos de aparición de las clases medias, de las cuales muchos de nosotros pues, somos hijos, ¿no? La aparición de esas enormes clases medias también en España y de la expansión de la democracia. En los llamados 30 gloriosos, los 30 años que siguen a la Segunda Guerra Mundial, crecimiento económico vino asociado podría decir a la inversa, pero progreso económico se reconcilió con progreso social, con progreso político, democracia, y yo diría que también con progreso moral. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Pero ¿podemos hoy decir eso? ¿Podemos afirmar que hoy el progreso económico, el crecimiento, es a la vez sinónimo, tiene un vínculo directo con el progreso social, con el progreso político o con el progreso moral? Yo creo que esto hoy no es así, ¿no? ¿Y qué decir acerca de la relación entre progreso y tecnología y nuevas tecnologías? Hay una tendencia, y no solo sostenida por los tecnólogos, ingenieros, que algo lo soy, o economistas u otros científicos sociales, que tienden o tendemos a asociar innovación tecnológica, avance tecnológico, con progreso social también, ¿no? Pero ¿estamos seguros que esto lo podemos sostener hoy? Miren, en los últimos 30 años ha habido crecimiento económico muy importante, en los últimos 30 años. Y ha habido crecimiento de la productividad muy importante. Pero ¿podemos hablar en los últimos 30 años, incluidos hasta hoy, de progreso social, tal como había ocurrido en los 30 gloriosos? ¿Podemos hablar de progreso democrático? ¿Podemos hablar de progreso moral, en el sentido de compromiso de los unos con los otros, ¿no?, en el seno de la sociedad? Yo creo que hoy tenemos una discusión, no diría una conversación, tenemos que hacer una conversación sobre lo que entendemos
un poco por progreso y cómo volver a reconciliar, insisto, el progreso económico, si quieren el capitalismo, con el progreso social, político y moral. No, me quedo aquí en este sentido, pero esta es la primera idea que les querría trasladar. Hay una conversación pendiente entre nosotros y que creo que es en el seno de estas dos instituciones, ¿no? Instituciones de la sociedad civil navarra, creo que es una conversación que hay que hacer con más tiempo, al cual le dedico yo ahora. El segundo paso de mi intervención es dos preguntas que me he hecho a lo largo de los últimos años, que me han interesado y que me han ocupado. De hecho, pues yo diría que 4 de los últimos libros que he publicado desde el año 2012, 4 de los últimos libros tienen detrás dos preguntas, ¿no? Dos preguntas que para mí son esenciales, que son dos preguntas que creo que todos nos tenemos que hacer, aunque la respuesta que demos a esas dos preguntas no sea común para todos nosotros. La primera es, y va muy vinculada a lo que les he dicho antes, la noción de progreso. La primera pregunta es, ¿cuáles son las raíces profundas de este resentimiento social que yo creo que comparten conmigo, ¿no? De esta rabia que hay, que se ve en una gran parte de nuestras sociedades? ¿Cuál es la raíz profunda del exceso de populismo político, ¿no? ¿Cuál es la raíz profunda de este retorno después de 100 años, de los años 20 y 30 del siglo pasado? ¿Cuál es este riesgo de retorno de barbarie política? Barbarie política que es evidente ahora ya, estos días en Europa, de nuevo, cuando creíamos que la civilización había avanzado de tal forma que no era posible asistir a lo que estamos asistiendo, ¿no? Dice, ¿cuál es la raíz profunda de todo esto, ¿no? Porque creo que responder a esta pregunta es fundamental, insisto, para después intentar buscar caminos de salida, ¿no? Bueno, a esta primera pregunta ya he dado alguna respuesta. En la literatura que se ha publicado desde inicio de esta década, desde el 2010, desde la crisis del 2008-2010, hay dos grandes respuestas. En la literatura hay dos grandes respuestas a esta pregunta. Una es la que llamamos la hipótesis cultural. Es la explicación de que esta polarización social y política que se ha vuelto a reintroducir después de casi 100 años en nuestras sociedades tiene mucho que ver con conductas de tipo cultural. Es decir, conductas de tipo cultural son nuestras conductas con respecto a la emigración, nuestras conductas con respecto a los otros, esa lucha, esa guerra que se dice generacional entre generaciones más jóvenes, un poco y generaciones mayores como la mía, ¿no? Con valores diferentes, ¿no? Y dice, bueno, esta idea, insisto, de que hay una guerra cultural que se ha vuelto a introducir en nuestras sociedades y que explicaría esta polarización social y política. Muchos de ustedes, especialmente los sociólogos y politólogos o personas que les guste este tipo de ensayos sociológicos y politólogos, ¿no? Politológicos, hay explicaciones de una brillantez excepcional. Tanto es así que cuando los leo tengo que resistirme a creer que la explicación de nuestros males es esta explicación de tipo cultural, ¿no? De diferencia de valores, diferencia de actitudes. Me resisto a eso. La otra explicación es lo que llamamos la explicación socioeconómica. La explicación socioeconómica que viene a decir que lo que está ocurriendo en la piel de nuestra vida política tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en el tejido subcutáneo, por decirlo así, en lo que hay por debajo de la piel. Es decir, que lo que ocurre en la política, este exceso de polarización, tiene mucho que ver con enfermedad subcutánea, con la enfermedad de la sociedad que hay debajo, ¿no?
Yo me apunto más, quizá por ser economista, me apunto más a la explicación socioeconómica, es lo que he dicho antes. Creo que la pérdida de prosperidad, por un lado, que han sufrido partes importantes de nuestra sociedad, por un lado, y el miedo al futuro. El miedo al futuro que tenemos aquellos que, aun no habiendo perdido prosperidad o empleo, sin embargo tenemos una incertidumbre muy elevada acerca de las consecuencias que sobre nuestro empleo, nuestra prosperidad, puedan tener transformaciones que ya están aquí, que están operando, como eso que llamamos digitalización, descarbonización o lo que son las nuevas pandemias, ¿no? Creo que esta combinación entre la rabia, ¿no? El resentimiento, decía antes, de aquellos que ya son perdedores y el miedo de aquellos que tememos a ser perdedores en el futuro más o menos inmediato, explica mucho lo que estamos viendo en nuestras sociedades, ¿no? Si me aceptan esta idea, la pregunta a continuación es, bueno, ¿y cuál es, y es mi segunda pregunta, la que les decía, cuál es el pegamento, por decirlo así retóricamente, cuál es el pegamento o el cemento, ¿no? ¿Cuál es el pegamento que hace que una sociedad pluralista como la nuestra funcione armoniosamente, aun siendo distintos, desiguales en muchas cosas? ¿Qué es lo que hace que en ocasiones nuestras sociedades funcionen de forma relativamente armónica, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la economía de mercado, o si quieren la economía del capitalismo, ¿no? funcione en ocasiones de forma inclusiva, ¿no? ¿Qué es lo que hace que en ocasiones la democracia evite el riesgo de barbarie, ¿no? Dice, bueno, yo creo que es la segunda pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer. La respuesta probablemente no es común, ¿no? Pero yo creo que es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Cuál es mi respuesta a esta pregunta? Mi respuesta es que ese pegamento que necesita una sociedad y una economía de mercado para funcionar razonablemente bien, es la existencia de un buen contrato social en el seno de esa sociedad. Y vendría mi planteamiento viene a decir, si ese contrato social existe, veremos que la sociedad funciona razonablemente bien, que la economía trae progreso social y progreso democrático. Y a la vez, cuando ese contrato social, ese pegamento se diluye o se seca, yo voy a ver que la sociedad en la que vivo se vuelve conflictiva, que la política se vuelve ruidosa cuando no cainita, ¿no? Y que la democracia se expone a la barbarie. Bueno, y podría dar algún ejemplo histórico, lo voy a dar, pero antes una pequeña, y de nuevo en otro foro no lo haría, pero déjenme hacer un poco aquí un paréntesis. Cuando hablo de contrato social, ¿de qué hablo? ¿No? Bueno, es asociarme a una tradición muy larga e importante que hay en la filosofía política, no tanto en la economía, en la filosofía política y en la filosofía social y en la filosofía moral, una larga tradición que viene desde la Ilustración, que intenta explicar el origen y funcionamiento de las sociedades modernas, de las democracias liberales, lo intenta explicar a través de concebir un contrato libre inicial entre todos los que forman esa sociedad, ¿no? Un contrato que de forma un poquito así vulgar o retórica es una especie de compromiso entre aquellos a los que les va bien con el sistema y aquellos que se arriesgan a quedarse atrás o, como decía antes, a quedarse en la cuneta, ¿no? Este compromiso no puede ser retórico. Este compromiso significa que si tú realmente participas de este contrato social, de este compromiso, tú a la vez
estás obligado a cosas como pagar impuestos para poder tener mecanismos que ayuden a que nadie se quede atrás. Es decir, es un compromiso no solo moral en este sentido, sino un compromiso político. Pues bien, esta tradición, como la mayor parte de ustedes saben, esta tradición contractualista tiene a lo largo de los 2-3 últimos siglos pensadores, que son gigantes, ¿no? Desde los sociólogos, ¿no? Rousseau, a los filósofos económicos. Adam Smith, que es el creador de la economía moderna, era de hecho un filósofo moral en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, ¿no? O, para no pararme en medio, el gran filósofo liberal del siglo pasado, John Rawls, con esa gran obra que es la teoría de la justicia. Bueno, esta tradición contractualista para mí me explica, insisto, cuándo una sociedad va bien y cuándo una sociedad va mal. Cierro el paréntesis. Un ejemplo. Dice, miren, ¿por qué funcionó bien, ya lo he dicho antes, por qué funcionaron bien las democracias occidentales después de la Segunda Guerra Mundial? Dice, porque en la Primera Guerra Mundial, cuando se acabó, las élites no sacaron ninguna lección y volvieron de nuevo a creer en los años 20 y 30 que el mundo podía funcionar con los esquemas y sistemas anteriores a la Primera Guerra Mundial, con la desigualdad tremenda que había detrás de ella, ¿no? Recuerden, era Mark Twain, ¿no? En Historia de dos ciudades, el incipit de la novela, la primera frase dice, era el mejor de los mundos, era el peor de los mundos, y hablaba de esa creación de riqueza como un dios Jano, ¿verdad?, que tiene un lado de la cara amable, la creación de riqueza espectacular del siglo XIX y comienzos del XX, pero la otra cara tenebrosa, que era la tremenda desigualdad y pobreza, ¿no? Bueno, cuando se sale de la Primera Guerra Mundial, las élites no entendieron nada y vino los años 30, con todo lo que fue, insisto, la barbarie, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial sí que se sale con lecciones aprendidas, se sale con un contrato social. Un contrato social que venía a decir, básicamente, dice, miren, nosotros a los que nos va mejor estamos dispuestos a pagar impuestos y nos comprometemos con la creación de un nuevo Estado social que sea capaz de repartir mejor la riqueza y darle oportunidades a todos, lo que llamamos ahora estado de bienestar, ¿no? Eso es el contrato social de posguerra. España hizo un contrato social de este tipo, especialmente si tienen interés en volver a leer los acuerdos de la Moncloa de febrero de 1977. Es un contrato social como el que acabo de decir, plenamente. Unos se comprometen en ese contrato social de los pactos de la Moncloa. Unos se comprometen a dejar de ver el capitalismo, ¿no?, como el enemigo a batir y ver el sistema de economía de mercado, está en la Constitución, el sistema de economía de mercado como un sistema adecuado de creación de riqueza, pero los otros, las derechas, los conservadores, se comprometen a apoyar la creación de un estado de bienestar moderno con instrumentos nuevos como son la sanidad pública, los seguros de desempleo, los seguros de pensiones, la educación. Es un contrato social. Y ese contrato social funcionó, les dije antes. Todas las variables que ustedes quieran coger, variables económicas, financieras, demográficas, esperanza de vida, sociales, creación de clases medias, educativas, todo lo que quieran coger, funcionó bien en los 30 gloriosos. Un contrato social es un elemento, un pegamento indispensable para una sociedad armoniosa, una sociedad pluralista, con muchas diferencias pero a la vez armoniosa, con una economía que sea inclusiva y con una democracia
que sea también progresista, ¿no? Bueno, a grandes rasgos ahora, algo se rompió a finales de los 70, principios de los 80. Algo se estropeó en aquellos años y ese contrato social comenzó a perder fuerza, comenzó a perder esa fuerza como pegamento decía, ¿no? ¿Por qué motivo? Y paralelamente, si ustedes ven la evolución de los salarios reales desde los años finales de los 30 hasta mediados de los 70, la evolución de los salarios reales fue siempre al alza. Y la participación, por lo tanto, de las rentas salariales en la riqueza nacional fue al alza. Y a partir de finales de los años 70 hasta hace 5 años, la participación de los salarios reales fue continuamente a la baja, no solo en España, en todas las sociedades desarrolladas, con mayor o menor intensidad. Algo se estropeó en el contrato social a partir de los años, insisto, finales de los 70, coincidiendo en parte con cambio de un ciclo político, como recuerdan, aparece Ronald Reagan con esa expresión, con ese lema político que fue el problema es el Estado, o con Margaret Thatcher con otra expresión que hizo fortuna, la sociedad no existe, solo existen individuos. El hecho es, por un u otro motivo, el hecho es que a lo largo de los años 80-90 hay una pérdida de prosperidad en términos de salarios reales, pero especialmente en términos de algunas comunidades territoriales concretas en nuestros países que fueron perdiendo esa prosperidad de la que les decía antes. Y curiosamente, déjenme decirlo aquí, ese giro político-ideológico con respecto a la importancia del contrato social y de la igualdad no vino solo de los conservadores, no vino solo de los nombres que acabo de citar, de Ronald Reagan o de Margaret Thatcher. Ustedes no recordarán probablemente ahora, pero un presidente demócrata en Estados Unidos, Bill Clinton, fue el que afirmó: se ha acabado el estado del bienestar tal como lo hemos conocido. Fue en este sentido, un demócrata norteamericano, un progresista en términos europeos, ¿no? Aquella giro de política de Clinton y de lo que fueron las terceras vías, para mí fue tremenda, aunque como muchas de las decisiones políticas y humanas, solo vemos sus consecuencias a largo plazo. ¿Por qué motivo? Porque aquella expresión, se acabó el estado del bienestar tal como lo hemos conocido, fue una legitimización de recorte de los programas sociales a los pobres, a los niños o a los jóvenes, con una filosofía de fondo que venía un poco a decir, de otra manera más elegante, venía un poco a decir: si eres pobre es porque eres vago, si eres pobre es porque no tienes incentivos para moverte. Por lo tanto, todos los programas sociales que yo vaya a poner en marcha ahora, los voy a condicionar a que tú busques trabajo. Y si no buscas trabajo o no lo tienes, no tendrás acceso a esos programas sociales. Eso fue una orientación de política social que no vino de los conservadores y que me gusta hoy resaltarlo aquí para tenerlo en cuenta, ¿no? Llegado a este punto, vamos a ver. Yo mi idea, mi tesis o mi argumento es que los problemas que tenemos hoy de desigualdad y la pobreza vienen especialmente, y esto puede ser que no lo compartan, no tanto de que funcionen mal los programas redistributivos, la redistribución. Mi idea es que los problemas que tenemos delante vienen del empleo, de la falta de empleo y de los malos empleos.
Esto va a ser mi tesis un poco a partir de ahora hasta el final, ¿no? En España sabemos, es algo que no acabo de comprender y no acabo mucho menos de aceptar. ¿Por qué somos el país de la Unión Europea que, a excepción de Rumanía, es donde crece más la pobreza de niños? No me es fácil explicarlo, supongo que a ustedes tampoco. Como una economía que somos, ahora el Reino Unido ya no está en la Unión Europea, somos la cuarta economía de la Unión Europea, por lo tanto una economía fuerte. Somos una democracia que en los índices internacionales de democracias plenas del The Economist aparecemos como full democracy, como democracia plena. Somos una de las 20 democracias del mundo, no occidentales, más, no perfectas, pero más acabada. Y somos una sociedad que nos consideramos decente, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo entendemos o cómo aceptamos que seamos el país donde más está aumentando la pobreza, en particular la pobreza infantil y la desigualdad? Bueno, es una pregunta que creo que tenemos que hacernos. ¿Qué me interesa a mí de ella? Los estudios que tenemos nos dicen lo siguiente para España, que el 80% del incremento de la desigualdad en España nos viene del desempleo o los malos empleos. Si me aceptan esto, el 80 pues lo podemos poner mayor o menor, pero si me aceptan que nuestros problemas de desigualdad y pobreza y falta de oportunidades, ¿no?, para todos, pero para las mujeres, en particular para las mujeres y jóvenes, si me aceptan esto, la pregunta entonces es ¿cómo conseguimos crear mejores empleos para más personas en mayores lugares del país? Esta es la tesis del libro, ¿no? Hemos de buscar los caminos de la prosperidad a través de mejores empleos para más personas en mayores lugares en un número mayor de lugares del país. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Insisto, hay que recuperar la prosperidad inclusiva y hay que construir un nuevo contrato social, pero un contrato social que focalice mucho ahora el pegamento en la creación de mejores empleos. Esta es mi tesis, sé que muchas otras personas y seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes pueden no compartir, pero ahora haré referencia, diré por qué defiendo esto. Mi idea hemos de construir un nuevo contrato social que focalice especialmente la búsqueda de prosperidad para todos. Insisto en mejores empleos para más personas y en mayores lugares del país. Si me aceptan al menos un poco para seguir la argumentación esta idea, dice, bueno, ¿y qué tipo de contrato social? Bueno, aquí es donde me voy a permitir, en los 10 minutos que me quedan, yo normalmente no utilizo en mis conferencias, no utilizo PowerPoint, ¿no? Desde hace muchos años que iba a participar en una jornada que organiza en Santiago y que organizaba el rector de la Universidad de Santiago, y aún recuerdo como si fuese hoy, cuando iba yo ya hacia la tribuna a hablar, viene el rector y en vez de saludarme me dice: Antón, ¿tú también traes un PowerPoint o tienes algo que decir? ¿No? Entonces aquello me dejó muy marcado, ¿no? Me dejó muy marcado y dije, bueno, yo voy, cuando me inviten voy a ver si tengo algo que decir. Pero bueno, hoy he querido traer 3 transparencias rápidas para que el tiempo, no la escasez de tiempo, sino el tiempo que tengo, me permita de forma más fácil trasladarles cuál es la idea. Y si me permiten aquí el segundo de publicidad, lo que van a ver está en mi libro. Por lo tanto, si después lo quieren desarrollar, lo pueden desarrollar allí. La primera cuestión es la siguiente. Tenemos que construir un nuevo contrato social. ¿Pero qué tipo de contrato social? Sí, ahora voy ahí. No, pero antes de... Porque es que además del rector de la Universidad de Santiago, mi mujer, que es neuróloga, también me ha convencido de que los humanos no podemos hacer 2 cosas bien a la vez.
o miramos un PowerPoint o escuchamos. Y por lo tanto, por eso digo, de momento no, escúchenme, ¿no? La idea es la siguiente. A nosotros en nuestras sociedades se nos están ofreciendo diversos tipos de contrato social, aunque no los llamemos de esta manera, ni nosotros ni las fuerzas políticas o los dirigentes políticos pero nos ofrecen diferentes contratos sociales para recuperar la prosperidad. Mi idea es que no todos los contratos sociales que se nos ofrecen se concilian bien con el futuro, de ahí la idea del laberinto, ¿no? Para verlo, imaginen lo siguiente. Dividan la sociedad, dividan esta sociedad que estamos aquí dentro en un eje horizontal donde en un lado, a la izquierda de ustedes, pongan aquellas personas que defienden una filosofía social de naturaleza un poco más igualitaria o si quieren solidaria y que defienden la necesidad de un estado de bienestar fuerte. Y en el otro extremo del eje pongan aquellas personas que también legítimamente quieren vivir en una sociedad donde la filosofía social sea de tipo más un poco individual y con un estado de bienestar que exista, pero que sea, no digo mínimo, que sea un estado de bienestar manejable, ¿no? Bueno, esto nos divide a los que estamos aquí. Si nos ponemos, ¿usted dónde se coloca? Más partidario de aquí, es decir, nos divide en el eje. Pongan ahora un eje vertical que es partidarios de una economía abierta, libertad de empresa, globalización, y en la parte de abajo partidarios de una economía con ciertos grados de protección, con ciertos niveles de intervención del Estado en la economía, si se quiere, con cierto nacionalismo económico. Tenemos dos ejes que dan lugar a 4 casillas. Para mí esas 4 casillas son de hecho 4 contratos sociales. Iré rápido aquí. Ahí. Son 4 contratos sociales. El de la casilla 1 es un poco más de lo mismo, de lo que hemos experimentado en los últimos 30 años y cuyos resultados ya lo sabemos, pero aún así hay personas que defienden que la prosperidad hay que buscarla básicamente a través de mercados libres y de una globalización sin control y que no hay que ponerse nerviosos por la desigualdad, que es lo que llamamos en economía el trickling down theory, la prosperidad por goteo, que viene a decir, dice, mire, ya sé que cuando hay crecimiento en una primera fase, el crecimiento es como el agua en un vaso, ¿no? Que va aumentando, pero no beneficia a todos, solo os beneficia a los que están en el vaso. Pero la idea es, no se ponga usted nervioso, espere un momento, ya verá. Cuando llegue aquí arriba al borde, la prosperidad se derramará y beneficiará a todos. Sí, pero en las últimas décadas eso no ha ocurrido. Por lo tanto, esta posibilidad de contrato social existe, se sigue defendiendo, pero a mi juicio es más de lo mismo y te lleva inevitablemente a tener que apoyarte en sistemas políticos de tipo autoritario. Porque el resentimiento, la rabia que decía antes, hay un momento en que explota, solo la puedes controlar de esa forma. Un segundo tipo de contrato social es lo que podríamos llamar de derecha un poco nacionalista o de extrema derecha, si quieren, ¿no? Que es un poco el America First. Es la idea de retornar el empleo y la prosperidad a través de políticas más o menos intensas comerciales y de un cierto nacionalismo económico. Bueno, esto es otra opción, es otro contrato social. Le veo un problema que al final te aboca también a tener que manejar sistemas políticos de naturaleza autoritaria, de un u otro tipo, ¿no? Hay un tercer tipo de contrato social, que es creer que la prosperidad hay que traerla a través de una revolución en la redistribución, impuestos y gastos sociales, ¿no? Dice, bueno, a través de rentas básicas universales y instrumentos de esta... Dice, bueno, esto es también una opción, es un contrato social. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Que si me han aceptado que gran parte de nuestros problemas de desigualdad y pobreza me vienen del empleo, la redistribución no me resuelve el problema del empleo. Pero legítimamente muchas personas piensan que esta es la vía. Y hay un cuarto estado de bienestar, al que le llamo estado de bienestar 3.0 o contrato social liberal progresista, donde aquí la idea es que tenemos que buscar el retorno de la prosperidad, lo tenemos que buscar no tanto en la redistribución, sino en el mejor funcionamiento
de la distribución que hacen las empresas de la productividad o del excedente que crean a través de mejores empleos y de mejores salarios. Y también a través de lo que llamamos predistribución, es decir, de las capacidades, habilidades y cualquier otro tipo de atributo que tengan las personas jóvenes o no para poder moverse en una economía con posibilidades de encontrar buenos empleos. Estos son los 4 contratos sociales, a mi juicio. Este es entiéndanme, es un esquema muy sencillo, no recoge la realidad. La realidad probablemente es una mezcla en muchos casos de esos 4, pero creo que es un esquema que nos permite pensar el reto que tenemos delante, el laberinto que tenemos delante. Podemos salir por la casilla 1, podemos salir por la casilla 2, podemos salir por la casilla 3 o por la 4. ¿Qué ventajas tiene, a mi juicio, un buen contrato social? Y aquí tengo que ir ya corriendo. ¿Qué ventajas tiene, a mi juicio, un buen contrato social? Que nos trae un crecimiento inclusivo. Lo explico de esta manera. Dice, miren, cuando ustedes le preguntan a un economista neoclásico, algo así como yo, ¿no? Dice, ¿cómo podemos aumentar el crecimiento? Lo que le vamos a decir es la línea vertical. Le vamos a decir, mire, hay que aumentar más las máquinas, el capital productivo, invertir más ahí, hay que aumentar las infraestructuras de todo tipo, entre ellas las digitales, hay que aumentar la inversión en I+D+I, hay que aumentar la mejora, la capacidad del capital humano, la calidad institucional. Y lo que venimos un poco a decir, sin decirlo, es, si aumentamos todos estos recursos, estas capacidades, el crecimiento vendrá por sí solo y con el crecimiento vendrá el progreso social y el progreso político. ¿Están seguros de eso? ¿A que en cada una de nuestras actividades, ya sean empresariales, familiares o de cualquier tipo, podemos aumentar hasta en casa, podemos aumentar, yo qué sé, los muebles que tenemos dentro de casa, ¿no? Y si, sin embargo, no se produce ahí mayor bienestar, no se produce mayor utilidad. Mi idea es que ese aumento de recursos que necesitamos tiene que ir combinado con otra cosa, con la idea de contrato social que favorezca la cooperación en el seno de la empresa entre trabajadores, directivos y propietarios o accionistas, cooperación en el seno de la sociedad y de la política. La cooperación es un elemento fundamental, pero la cooperación viene de que exista o no ese pegamento, que existe ese compromiso moral entre nosotros, de lo contrario no. Los economistas a eso le llamamos PTF, que es esta jerga que usamos, que es la productividad total de los factores, que es una forma de decir, si hay cooperación, si hay buen rollo, si me permiten esta expresión así coloquial, entonces podemos organizar mejor los recursos que tenemos en la empresa, en la sociedad o en el mundo de la política. Si no hay ese buen rollo, si no hay ese contrato social, nos vamos a ver abocados a crecimientos que pueden ser lentos o nulos, o crecimientos duales donde crece un sector, el digital, pero no crecen otros. Y lo que a mí me gustaría es ir buscando ese crecimiento rápido, pero a la vez inclusivo. Pero ahí el contrato social es fundamental. ¿Me ven? Penúltimo, rápido. Bueno, ¿y qué tipo de políticas podemos desarrollar o podemos ofrecer más bien los economistas, ahora yo? ¿Qué tipo de políticas? Fíjense lo que digo, podemos ofrecer. No es que se tengan que hacer, no es que le diga a la presidenta, tu gobierno o su gobierno tiene que hacer esto. Mi idea aquí es, de la misma manera que cuando vamos a un restaurante, el MED pues nos pone delante la carta y nos viene a decir más o menos todos los platos que hay en la carta, le pueden satisfacer sus necesidades. Dice, pero usted ha de escoger, el menú lo escoge usted. Yo en el siguiente gráfico la idea es la misma. Yo voy buscando políticas que me permitan, si no reducir los problemas de desigualdad, de pobreza, de falta de empleo. Pero quien tiene que tomar esas decisiones es la sociedad, es el sistema político, son los gobiernos en cada momento. El esquema es en este caso. Dice, miren, de nuevo, no sé si los del fondo lo verán con claridad, pero la idea es relativamente fácil, ¿no? Dice, yo puedo aplicar políticas de reducción de la desigualdad
y favorables al contrato social en 3 momentos de la actividad económica. Puedo aplicar políticas en la fase de redistribución, es decir, ya cuando la economía ha producido y ha generado salarios y beneficios, a partir de ahí vienen los gobiernos con impuestos y gastos y redistribuyen para reducir la desigualdad. Podemos aplicar políticas en ese lado, ¿de acuerdo? También podemos aplicar políticas en la parte de la producción, lo que llamamos en economía en la distribución, es decir, cómo reparten las empresas el excedente, el beneficio o la productividad, en ese punto. Y podemos aplicar políticas en la parte primera de predistribución, antes de que las personas entren en el mundo laboral o cuando están ya dentro de ellas. Yo la idea que les traslado es la siguiente, que si realmente nuestros problemas vienen principalmente, no únicamente, de la falta de empleo y de los malos empleos, tenemos que actuar especialmente en la parte de producción o distribución y en la predistribución. En la parte de la distribución, los buenos empleos, ¿qué nos generan? Las buenas empresas. Pues lo que tendremos es que introducir políticas empresariales y políticas públicas que promuevan buenas empresas. Porque sin buenas empresas no habrá buenos empleos. Yo como presidente ahora de la institución del CES, pues nos pasamos, es una fase muy activa, porque todos los anteproyectos de ley que el gobierno quiera llevar al Parlamento tienen que pasar previamente a dictamen obligatorio, pero no vinculante del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado, del que soy también miembro. El gobierno está metiendo nuevos proyectos de ley, nuevas políticas que van orientadas a intentar mejorar nuestro sistema productivo. Los fondos europeos, en la parte más importante, el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es donde está la parte más importante de dinero, ¿qué persigue? Persigue aumentar la cantidad y la calidad de las empresas, en este caso existentes en España, que se puedan mover en un escenario complejo de cambio tecnológico y de competencia, pero aumentar la cantidad y la calidad de las buenas empresas. Tenemos que hacer, insisto, políticas tanto públicas como políticas empresariales orientadas a mejorar la calidad de la gestión y del funcionamiento de nuestras empresas. Y por último, ¿y qué más? Dice, miren, en un escenario de gran cambio, que ahora llamamos digitalización, pues muchas personas perdemos nuestra capacidad un poco para movernos con soltura en las nuevas tecnologías. Para mí es esencial una cosa, y se lo he dicho hace poco a la vicepresidenta primera y al gobierno. Dice, mira, podemos invertir muchísimo en nuevas redes digitales, pero como no tengamos una alfabetización completa de la población, es como si vamos al cirujano estético y le decimos que nos ponga unas aortas gruesas, fantásticas. Si el corazón no echa sangre, esas aortas grandes no valen de nada, esas venas. Es decir, nosotros, insisto, necesitamos que el conjunto de la población tenga una alfabetización digital básica al 100%, pero necesitamos otras cosas. Necesitamos invertir, no gastar, invertir en nuestros niños para erradicar esa pobreza de niños. Invertir en niños en beneficio de ellos, de sus madres especialmente, y en beneficio de las empresas y del país, porque esos niños serán la fuente del talento y de la productividad en escasamente una década y media. Invertir en niños es fundamental. Invertir en jóvenes es fundamental. Invertir para que se vayan de casa de sus padres es fundamental. Porque un rasgo que tenemos en nuestro país y que no comentamos es único en el mundo desarrollado y subdesarrollado. Somos el único país del mundo que tiene los 2/3 de la población adolescente entre 19, 18 y 33 años viviendo con sus padres. ¿Somos conscientes de las consecuencias
sobre el tejido moral de los jóvenes y las consecuencias sobre la innovación del país que tiene el tener en nuestras casas. No hay ningún país del mundo. Tenemos que invertir, no digo en echar a los hijos de casa, pero sí en ayudarles a que... Y acabo, miren, y acaba. Esto, a mí me enseñaron en la Facultad de Economía, me enseñaron, aún no pasamos, no, la otra me queda la otra y acabo ya. A mí me enseñaron en la facultad que en la vida tenemos un dilema, que podemos desear legítimamente contribuir a crear una sociedad más justa, prosperidad inclusiva. Pero me decían, pero entonces tiene que aceptar que la economía funciona peor. Esto es lo que llamamos la ley de Okun, un gran economista muy preocupado por la desigualdad que, recogiendo datos en los años 60 del siglo pasado, se encontró datos para ver la relación entre justicia social. Los economistas nunca hablamos de justicia social, no sé, hablamos de equidad, pero la relación entre equidad y eficiencia de la economía. Pues bien, con los datos que encontró Okun en aquellos años, resulta que hay una relación negativa. Usted puede legítimamente desear construir, vivir en una sociedad más justa, pero tiene que aceptar, decimos los economistas, el coste de oportunidad de que la eficiencia de la economía empeora. Esto es un dilema tremendo. De alguna manera se podría decir, progresistas y conservadores, izquierdas y derechas, se dividían poniéndole delante este dilema. ¿Usted qué prefiere? ¿Repartir mejor el pastel, justicia social, o primero hacer crecer el pastel y ya veremos más tarde cómo lo repartimos? Era un dilema. A mí me lo enseñaron. Yo lo enseñé a mis alumnos hasta hace 7 años, porque esos eran los datos que teníamos. Desde hace 7 años hay una nueva epifanía en economía, una epifanía, revelación, una epifanía que, por cierto, no viene del Vaticano, sino que viene de instituciones a las que en ocasiones los progresistas no le tienen simpatía, el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, y con nuevos datos, más datos para más países, para periodos de tiempo más largo y con técnicas de Big Data. Lo que hoy sabemos es que la relación entre justicia social, entre un aumento moderado de la justicia social, lo de moderado se lo dejo a cada uno de ustedes, un aumento moderado de la justicia social no disminuye la eficiencia de la economía, la eficiencia de las empresas, la mejora. Y la vía es muy fácil, porque ciudadanos mejor alimentados, mejor educados, son ciudadanos más innovadores, son ciudadanos más productivos, dan lugar a una economía, a una empresa mejor. Esto, a mi juicio, es una nueva epifanía que para todos aquellos que quieran construir un mundo más próspero, para todos aquellos que quieran hacer retornar la prosperidad al conjunto de la población, es al menos una pancarta importante, porque a partir de ahora ningún economista más o menos malvado o ningún dirigente de cualquier tipo le puede decir sí, pero la economía funcionará mejor. Peor, no es verdad. No es verdad. Y eso es la historia del desarrollo económico y del desarrollo humano de los 2 últimos siglos. Perdónenme porque me he pasado de tiempo. Seré más breve, más corto en las respuestas en el coloquio, en la conversación. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Antes, las preguntas, ir levantando la mano, mientras surge la primera pregunta. A mí se me ocurre hacerte la primera. Es un poco enlazando lo último que has dicho, has hablado de que la fortaleza de la economía depende de las fortalezas de las personas, más o menos, ¿no? La ambición de las personas, que, bueno, hablando del empleo, has dicho que bueno, una de las soluciones es tener un buen empleo y que el buen empleo lo dan las buenas empresas, y también has empalmado luego ya con los fondos europeos que deberían ir a ayudar a todo este tipo de las empresas para el cambio que se nos avecina, ¿no?
Y sin embargo, siendo espectador, vemos todo el tema de los fondos, que ya lleva más de un año funcionando, vemos que parece que están orientados solamente para las grandes empresas, ¿no? Y parece que las pequeñas empresas están esperando, no sé, a ciertas convocatorias, a ciertas cosas, pero parece que no les va a llegar nunca, ¿no? Y sin embargo, el empleo y los buenos empleos, quiero decir, que están más en las pequeñas y medianas empresas que en las grandes, ¿no? Y sin embargo, pues la orientación está, pues con los PERTEs y todo esto, pues son grandes empresas, grandes conglomerados de empresas, y sin embargo la pequeña y mediana empresa parece que se queda fuera, ¿no? ¿Cómo se puede ligar esto? Si ocurriese eso, eso es ese pronóstico, ¿no? Que no profecía, ese pronóstico de que los fondos europeos para inversión, insisto, los fondos europeos para inversión, que es el mecanismo MRR, mecanismo de recuperación y resiliencia, ahí están el núcleo principal, no el único de los fondos de los que... Porque hay otros fondos que van a otros objetivos. Si esos fondos acabasen yendo únicamente a las grandes empresas o sin que fuesen a las grandes empresas, presidente, si se crease una percepción en el seno de nuestra sociedad de que las pequeñas y medianas empresas quedaban discriminadas o cegadas en el acceso a esos fondos, habría sido un fracaso tremendo. Yo tengo la esperanza de que eso no sea así. No sé si lo es ahora, que creo que no, pero al menos que no acabe siendo así. Y de la misma manera, el otro riesgo es que se genere la percepción de que los fondos solo van a las grandes urbes, ¿no? Y abandonan o dejan un poco al territorio, a las pequeñas, medianas ciudades o al mundo rural. Si esa realidad fuese así, o sin ser realidad, si la percepción que se crea es así, habríamos hecho una mala. Yo tengo la esperanza de que eso no ocurra y la institución que presido está y estará. Está en el sentido que los últimos informes que venimos nosotros elaboramos, decía antes, dictámenes sobre todos los anteproyectos de ley e intentamos mejorar esos anteproyectos de ley en un sentido que creo orientado al bien común, en la medida en que es una institución donde tiene 60 consejeros y consejeras que representan a los sindicatos, a las patronales y a lo que llamamos el grupo tercero, que son ganaderos, agricultores ganaderos, consumidores, economía social, cooperativas. Es decir, es una institución muy plural y donde quiero creer que las propuestas de mejora que hacemos responden a un interés general, a un bien común y no a un interés de parte, por legítimo que sea. La institución, insisto, a través de los dictámenes, a través de los informes, de la memoria y de la actividad que desarrollaremos en los próximos meses de seguimiento y evaluación de la aplicación de los fondos, espero contribuir a que esa percepción o esa realidad no se cumpla. Juanjo, por allí. Juanjo Lizarde. Buenas noches. Muy bien, en mi opinión, la conferencia, incluido el tono, tan amable, tan pausado, de verdad, ¿no? Es en los debates que habitualmente tenemos en la sociedad, es verdaderamente de agradecer, y el contenido también. Pero claro, a mí me ha provocado amablemente un término. Un término, el contrato social. Y el contrato social, que yo defiendo eso también, el diálogo social y la concertación y mil cosas más, pero tenemos que matizar, ¿no? Algunas personas, yo en concreto, ¿no? Sí, hombre, sí. El contrato, como todos los contratos, depende del contenido del contrato. Depende de quién lo firme, depende de sus intenciones y depende de que se cumpla. Porque contratos hay contratos y todos son buenas razones, ¿no? Claro, el contrato social como tal no es un fin en sí mismo. Profesor, tiene que ser un instrumento para el fin. Porque hay contratos buenos y malos. Por ejemplo, uno de alquiler puede ser bueno o malo, ¿no? Bueno, si las dos partes están de acuerdo, será buenísimo. Si las dos partes no están de acuerdo, pues será malísimo.
Y si además uno no lo incumple, habrá un lío y acabaremos en el juzgado, ¿no? Bueno, quiero decir con esto, el contrato social como idea o como ideología no existe. Es un instrumento para algo. Y cada uno lo interpreta como sea. Yo tengo que discrepar en una cosa. El pacto en esos 30 años idílicos fue en un pacto en Alemania entre los socialdemócratas y los demócratas cristianos. Fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso creo que es importante, y lo digo adrede, matizarlo. Pero para acabar, tuve la oportunidad de estar en un congreso de responsabilidad social corporativa. Yo soy abogado, abogado. De estar en un congreso de responsabilidad social corporativa en Buenos Aires. Y uno de los ponentes salió y dijo, tengo un amigo mexicano, luego voy a decir los nombres de los dos, era un encuentro público, y le dijo el amigo mexicano al conferenciante, mira, Felipe, era Felipe González el que lo contó, ¿no? Y era Slim el otro. La pobreza no es rentable. Quiero decir con esto, me parece bien lo del contrato social, me parece bien incluso el diálogo entre ideologías, pero hay un tema, el bienestar social solamente se puede crear si hay un tejido productivo empresarial y social que crea riqueza, porque si no me da igual la igualdad, me da igual el reparto y me da igual el contrato social. Si no hay creación de riqueza, no hay reparto de la riqueza. Por ejemplo, y termino ahora mismo, más que una pregunta es una reflexión, pero es una pregunta, si me permite, por favor. Hay un tema, voy a poner solamente un ejemplo, lo suelo poner mucho yo por ahí, ¿no? Si en estos momentos a cualquiera de nosotros nos da un yuyu aquí, una ambulancia del Servicio Navarro de Salud tardaría 2 minutos y 10 segundos en llegar aquí, cogernos y salvarnos la vida. Eso es el estado del bienestar social. Ese es el contrato social, pero eso es necesario, ¿no? No vamos a retroceder porque en otros sitios de España y en otros sitios del mundo, aquí tarda 2 minutos y 10 segundos. No hagamos la prueba, pero tarda eso, No hagamos la prueba, de verdad, no, porque sería tirar recursos públicos. En otros sitios de España tarda 40 minutos y en otros sitios del mundo no llega nunca la ambulancia. Llega solamente el coche fúnebre. Gracias, pero en todo caso enhorabuena, me ha gustado muchísimo, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Me da la impresión, cuando yo digo que los buenos empleos vienen de las buenas empresas, o tenemos un tejido productivo bueno, en el amplio sentido de la palabra, productivo, competitivo y equitativo, o del contrario no funciona. Solo 2 comentarios que no van a la contra. Vamos a ver, yo les decía, cada uno hemos de pensar cómo explicamos la sociedad en la que vivimos. Es decir, de dónde viene, por qué funciona, cómo funciona. Cada uno ha de buscar. Un economista neoclásico diría que funciona a través de la autorregulación de la economía, de los mercados, que no se necesita acuerdo ninguno, diría casi ni constitución, que una economía, cuando es competitiva y tal, ella misma es una explicación. Otra explicación es la que les decía, y hay más, hay la marxista, pero la que yo digo es la tradición contractualista. Tiene una gran fortaleza, le aseguro, en la literatura y en una gran fortaleza. Esto, y una cosita solo más. Usted habla de contrato y yo también, no hablo de pacto. Hablo de contrato, por lo tanto, ¿por qué es importante esto? Porque podemos pensar que nuestros deberes con los demás en la sociedad vienen del principio de solidaridad, ¿no? Que nosotros tenemos que preocuparnos por los demás, por solidaridad. Pero cuando hablo de contrato, yo no hablo de solidaridad, yo hablo de reciprocidad, que es lo que hay en un contrato. Yo me comprometo a esto en un contrato mercantil, ¿no? Civil, yo me comprometo a esto y tú te comprometes a esto. Hay reciprocidad, no solidaridad, ¿me ve? Esta es una idea importante. Y por último, para poner un ejemplo, todo contrato, aunque no sea explícito,
implica unas reglas de reparto. Unas reglas de reparto de los costes que puede dar lugar la vida o de los beneficios que trae. Fíjese la diferencia entre la regla de reparto de la recesión en el año 2008 y de la recesión en el 2020. El capitalismo es maníaco depresivo. Tiene fases de euforia y fases de depresión. Y no puedes ir a una tienda y dice, deme usted el capitalismo solo de la fase de euforia. No, te llevas el paquete. Y dice, bueno, pero de la misma manera que los médicos dicen que ya pueden regular un poco el ciclo bipolar mediante FAR, en el capitalismo también podemos regular el ciclo maníaco depresivo. ¿Cómo? Con reglas. Y antes se los decía, ¿por qué la recesión pandémica del año 2020 no destruyó tanto empleo? ¿Por qué la recesión pandémica del 2021 no destruyó tejido empresarial? Muy poco. Y sin embargo, la del 2018 destruyó empleo. ¿Por qué motivo? Hombre, porque hay una regla de reparto diferente. ¿Qué son los ERTEs? Los ERTEs son una regla de reparto de los costes de la recesión. La hemos aplicado ahora por primera vez. ¿Me ve? El contrato social implica reglas que están detrás de leyes. ¿Me entienden esto? Pero estamos de acuerdo. Yo lo que he aprovechado es su reflexión y su pregunta para dejar algo más de lo que quería dejar. Muchas gracias. María Jesús. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Antón, por la ponencia. Me ha suscitado muchísimas ideas todo lo que ha comentado, pero me centraré en tres. La primera es que yo soy economista también. He reflexionado mucho sobre la crisis financiera del año 2008, cómo desde entonces la mayor parte de la sociedad en Occidente, si uno le pregunta, y como se hizo en aquel momento muchas encuestas, estaban peor de lo que vivían hace 20 años, con lo cual se rompió ese contrato social. Pero es verdad que desde entonces a esta parte la sociedad también ha cambiado mucho, en el sentido de que las clases medias es mucho más amplia. Son mucho más amplias, yo creo que en muchas regiones y en muchas economías. Con esto me lleva a la última reflexión, que yo creo que los economistas hemos ido evolucionando con el concepto de crecimiento, les hemos ido poniendo apellidos, han sido sostenidos, sostenibles, y ahora hablamos de inclusivos. Yo soy una defensora a ultranza del progresismo inclusivo. Yo creo que es la mejor manera de progresar como sociedad. El empleo es la mejor política para reducir la desigualdad, claramente. Lo que pasa que en este debate de polarización política, en este debate de pérdida de prosperidad, creo que hablamos muy poco de la generación de prosperidad. Creo que nos centramos mucho en el reparto, y creo que el universo, yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos muy bien, que el universo no se confabula para que vivamos mejor, somos todos nosotros. Entonces, en esa gran amplitud de clases medias, yo creo que la sociedad no está concentrada en unos pocos que generan el crecimiento, que generan la riqueza, y que por lo tanto todos esos necesitan incentivos para generarla. Porque si o no, el debate se centra en que unos pocos son solo los que la generan y esos pocos son los que tienen que repartirla. Y creo que un grave problema al que no llegamos a un consenso es el que hablamos poco de la generación de riqueza y en el que hablamos poco que somos las clases medias las que generamos esa riqueza y que necesitamos incentivos para generar más y mejor empleo. Y era un poco esta reflexión. Sí, muchas gracias. La comparto plenamente. De hecho, cuando yo hablo, que es una forma simplificada, dice buenas empresas, ¿no? Hablo de generación de riqueza, de prosperidad. Pero quizá usted, o tú, si me permites,
Esto vas orientada a otro ámbito de la generación de riqueza, que es un poco vinculado a la idea de talento, ¿no? de cómo podemos promover, ¿no? más allá de promover buenas empresas, que lo dejo ya ahí, y en el cuadro hay medidas para promover esas buenas empresas, es un poco la idea de cómo promovemos en el seno de la sociedad, en el conjunto de la sociedad, cómo promovemos un poco el dinamismo, ¿no? Ahora que se habla pues, de la emprendeduría, si se quiere este lenguaje, ¿no? Y también estoy de acuerdo con eso, pero con una salvedad, una observación que probablemente compartimos, ¿no? Con una observación. Siendo economista, yo creo que hay una revolución pendiente, hay dos o tres, pero hay una revolución pendiente en el pensamiento económico. No somos capaces de explicar bien por qué unas sociedades en determinadas épocas del tiempo son dinámicas, ¿no? Y otras se quedan atrás. O dicho, ¿cómo explicar por qué unas sociedades crecen y otras no crecen? Y esta explicación en economía aún no la tenemos clara. No la tenemos clara. En general creemos que los impulsos al crecimiento son, decimos, exógenos. Son impulsos que vienen un poco de afuera. Y esto es un error. Es un error. Pero también puede ser un error la creencia de que para poder promover esa prosperidad hemos de buscar a las personas talentosas. Este discurso que tenemos ahora sobre el talento, ¿no? Hay que buscar el talento donde está o hay que traerlo de fuera el talento. Y aquí mi observación es la siguiente. Es que si algo ha distribuido bien la providencia, y creo que debe haber distribuido bastante bien muchas cosas, pero si algo ha distribuido bien es el talento en las personas cuando nacen. Nazcan en la cuna en que nazcan. La providencia distribuye bien el talento. ¿Qué sucede después? Que la sociedad puede o no promover el desarrollo de ese talento en todos o en solo unos pocos. Por lo tanto, hay que ir con cuidado con el discurso del talento como base de la generación de prosperidad, porque si uno no es consciente de lo que está diciendo, no pondrá cautelas y acabaremos creyendo que el crecimiento, la prosperidad, la creación de riqueza solo lo hacen los talentosos. Y no es así. Es que tenemos mucha evidencia, el tiempo me come. Pero déjenme decir una cosa. Dice, ¿a qué sociedades ustedes les gustaría parecerse? Si en este momento dijesen, dice, mire, mañana nacerá, ¿dónde quiere nacer? ¿En una cuna en Suecia, en Dinamarca, en Alemania, en España? ¿O dónde quiere nacer? ¿No? Es decir, preguntémonos esto, ¿no? Dice, ¿a qué sociedades nos queremos parecer? Probablemente recojo las respuestas y me saldrá en general a las europeas centro-norte y también en algún caso Estados Unidos. De acuerdo. Pero ¿por qué son sociedades desarrolladas hoy relativamente igualitarias? Esas sociedades, las del centro-norte de Europa, habían logrado la alfabetización completa de la población ya en los primeros años del siglo XX. Estados Unidos fue el primer país del mundo que diseñó la enseñanza secundaria obligatoria. ¿No será que la prosperidad que han tenido a lo largo del tiempo y el dinamismo que tienen hoy está muy basado en que son sociedades que han promovido la alfabetización completa, que han desarrollado el talento del conjunto de la población? Yo creo que esto hemos de preguntarnos, porque, insisto, esto me lleva a conclusiones que en los últimos meses, casi años, defiendo mucho. Y ahora miro a la presidenta de esta comunidad. ¿Qué es lo que explica que no hayamos universalizado la educación de 0 a 3 años? Todos los países desarrollados la tienen, todos. ¿Por qué hacemos universal y gratuita la enseñanza secundaria y no la preescolar? Cuando médicos, pedagogos, psicólogos, hasta estadísticas nos dicen
que todo se determina en la vida de 0 a 3 años, en la alimentación, en la educación, en el ambiente familiar. Nos dicen que todo es de 0 a 3 años. Si es así, ¿por qué no invertimos en hacer universal para promover, insisto, la prosperidad, esa educación de 0 a 3 años? Bueno, hay otras medidas de este tipo. Era en la observación que quería hacer, estoy de acuerdo, pero con esta observación que creo que compartimos, ¿no? Que el dinamismo, la capacidad de innovación, de emprendimiento, no es un atributo específico de personas que nazcan en determinada cuna o que vayan a determinado tipo de colegios, universidades o escuelas de negocios. No es así. Y les digo lo último. Cojan ustedes cuando salgan de aquí un papel en blanco, un lápiz, y pongan ustedes 10 nombres de empresas, empresarios o empresarias que para ustedes son modelos de emprendimiento en los últimos 30 años. Estoy seguro que de esos 10 ejemplos, 8 son empresas que han sido fundadas, llevadas adelante con éxito por personas que no habían tenido educación ni universitaria. Es que el talento no viene de ahí. Esto era mi observación. Aprovechaba para esto. Antonio. El crecimiento de la desigualdad que tanto preocupa al Fondo Monetario, a la OCDE y en general a toda la sociedad, este crecimiento de la desigualdad en las sociedades desarrolladas ha sido simultáneo a una disminución de la desigualdad a nivel mundial. Es decir, nunca ha habido menos hambre en el mundo, ni menos mortalidad infantil, ni los grandes datos que en definitiva reflejan lo que es la igualdad y la desigualdad. Mi pregunta es, ¿en qué medida lo uno está conectado con lo otro? Dicho de otra manera, la depauperación, aunque sea entre comillas, de las clases medias y trabajadoras de las sociedades desarrolladas ha financiado el crecimiento de los millones de chinos, hindúes y países como estos. Esta es mi pregunta. Y está bien hecha. Mi respuesta es no. Mi respuesta es no. Lo que ha financiado la depauperación de las clases medias occidentales es el enriquecimiento de los más ricos occidentales. Eso es lo que llamamos una gráfica que le llamamos el elefante de Milanovic, que es uno de los economistas más expertos en medición de la desigualdad. Y esta es una pregunta importante porque es lógico, es intuitivo, más que lógico, es intuitivo pensar que la salida de la pobreza de cientos de millones de personas en Asia, en China, ¿no? Y en otros lugares, y la creación de esas clases medias ahora ya importantes, ha sido bueno, pero necesariamente eso llevaba consigo que las clases medias occidentales tuviesen que reducir la pobreza. Es como casi intuitivo, pero esta es una idea de juego de suma cero que en economía no ocurre nunca. Es decir, las clases medias han salido de la pobreza, cientos de millones, ¿no? De la pobreza tal como la medimos, han salido de la pobreza y eso es, para mí es algo tan maravilloso como el aumento de esperanza de vida, que para mí es otro de los logros de la humanidad, al menos de los 2 últimos siglos. Dice, pero, y a la vez, que era la pregunta, dice, y eso tendría que llevar consigo una especie de altruismo de las clases medias occidentales, que para poder salir de la pobreza los otros, el altruismo, la solidaridad sería que nos... Dice, no, eso lo coge, insisto, con datos, toda la prosperidad o los ingresos que han perdido las clases medias occidentales está capitalizado. El elefante de Milanovic, no sé si se lo puedo así, imaginen esta curva
esta curva que hace lo siguiente. Aquí. Y la idea es que tiene perfil de elefante. La idea, Milanovic hizo lo siguiente. Cogió a todos los ciudadanos del mundo, y manejó los datos de ingresos que hay, malos o buenos, los manejó. Y entonces le sale lo siguiente, y coge un periodo de tiempo, 20 años, coge un periodo de tiempo. Y lo que comprueba es lo siguiente, que los ciudadanos que eran más pobres, en la parte más de aquí, aumentaron de forma espectacular sus ingresos en relación con los ingresos que tenían antes. Esta parte de aquí, de la curvatura del elefante, ¿no? Son las clases medias asiáticas, latinoamericanas. Cuando llega aquí a este punto aparece una caída, es decir, grupos de personas que en el mundo han perdido ingresos en relación con los ingresos que tenían antes. ¿Y estos quiénes son? Las clases medias occidentales. Y de pronto aparece un 0,1% que se disparan sus ingresos en el mismo periodo de tiempo, es la trompa del elefante, la trompa del elefante, se disparan sus ingresos en el mismo periodo de tiempo. Son todos los ricos occidentales, sin usar una retórica que sea descalificadora. La parte que han perdido unos es exactamente, en Occidente es la parte, no tiene que ver con la mejora de los otros. No sé si respondo a grandes rasgos a esto, ¿no? No sé si respondo. Por cierto, lo que sí está muy comprobado es el aumento de desigualdad también en aquellos países en los cuales han aparecido clases medias importantes y que han salido otros muchos cientos de personas. Ahí también hay un aumento interno de la desigualdad tremenda. Yo la desigualdad la veo, entiéndanme bien, es decir, no tengo nada contra los ricos, en modo alguno, ¿no? En todo caso, diría, siendo un poco cínico, ya me gustaría serlo también, ¿no? Pero bueno, como no lo he logrado. A mí lo que me interesa pues, es reducir la desigualdad y la pobreza. ¿Pero por qué motivo? Porque esto me hicieron esta pregunta en un libro que saqué en Madrid, un empresario muy conocido, por otro lado buen amigo, de pronto en el coloquio como hoy, me dice: Antón, ¿tú qué tienes contra los ricos? ¿Qué tienes contra tu paisano Amancio Ortega? ¿No? Bueno, y aquello me parecía una pregunta malvada, pero bueno, de que viene un amigo, pero me llevó a pensar, ¿por qué me parece mal la desigualdad? Miren, y no tanto la desigualdad de ingresos, sino la desigualdad de oportunidades. ¿Por qué me parece mal? Porque es un disolvente del contrato social, es un disolvente del pegamento. No soy capaz de ver cómo puede funcionar una sociedad pluralista, liberal, ¿no? ¿Cómo puede funcionar con elevados niveles de desigualdad de oportunidades? Entiendan, esto es conflictivo, Es decir, mi idea es que una sociedad puede funcionar relativamente bien con elevados niveles de desigualdad de ingreso y de riqueza, pero siempre y cuando el conjunto de la población perciba que tiene oportunidades. Eso lo vi en mis padres en los años 60. Mi temor es que cuando me coincide en una situación de elevada desigualdad de ingresos, de elevada desigualdad de renta y de elevada desigualdad de expectativas de mejora de oportunidades, esto es un cóctel explosivo. Esto es mi temor. Ese es mi temor. Pues vamos terminando. Hay dos preguntas. A ver. Ahí, detrás justo hay una señorita. Sí, estaba antes. Buenas tardes, y lo primero decir que me ha gustado muchísimo y como a la señora que ha intervenido antes me ha hecho pensar mucho. Yo soy de justicia, no soy economista y espero expresarme bien. ¿De qué? ¿De justicia? Sí, de derecho. Lo mío es el derecho. De acuerdo. Pero tengo mucha relación con la generación entre los 20 y 30 años, que gracias a Dios y de todas las economías, porque entre ellos se conocen mucho, han tenido formación profesional, han tenido universidades públicas, institutos o colegios concertados y han podido estudiar mucho. Han viajado a Canadá, a Estados Unidos, unos se lo pagaban sus padres, otros han trabajado o han limpiado casas, han salido mucho. Y vuelven del extranjero diciéndote, un emprendedor fuera
puede emprender. El papeleo administrativo es mucho más sencillo, las cuotas que pagan o no pagan o los tiempos que tienen para no pagar existen. Si se hunden, les ayudan. Al emprendedor, claro, le va mal, le vuelven y te cuentan compañeros que han hecho fortuna, que han hecho... Luego vuelven aquí y se van a Alemania, a Bruselas, están casi todos fuera. Entonces entiendo que se ha dedicado dinero y esfuerzo a su educación, pero de alguna manera no los hemos sabido retener o no les hemos ayudado a emprender. A mí eso me preocupa mucho porque los veo irse, lo dan por supuesto, o bien quieren trabajar para empresas, para tener seguridad social, un sueldito, intentan prosperar, porque emprender les resulta muy complicado. Eso me preocupa, que pensamos en el futuro, y es cierto, educar I+D me parece imprescindible, pero si a los que ya hemos educado no les damos la facilidad, les quitamos peso administrativo, gestión o tanta cuota cuando todavía no tienen beneficio, ¿cómo se van a quedar? Se van. Y como es lo real, esa es mi pregunta. Sí, entiendo el comentario que hace, la preocupación que expresa, ¿no? Y participo de ella, ¿no? Déjeme solo dos comentarios. Dice, no los hemos enseñado a emprender, viene un poco a decir usted, ¿no? O ayudar a emprender, claro. Es decir, tenemos a los 2/3 de los jóvenes entre 18 y 33 años metidos bajo los hogares de los padres. Es que, mire, y esto no solo es una cuestión de las autoridades o de la política pública, es una cuestión de la propia sociedad nuestra. Porque una persona que vive en el hogar de sus... los 2/3, no una, los 2/3 de una población que vive en el hogar de sus padres puede ser muy emprendedora. No, también, pero me interesa este aspecto. Entiendo que alguien que se queda en casa de sus padres tendrá poca ambición o será poco emprendedor. ¿Por qué motivo? Vamos a ver, ¿por qué? Yo decía antes, pasé por alto, pero ¿cuánto adquieres el tejido moral que tiene que tener una persona para enfrentarse a la vida, para emprender? Dicho de otra manera, en términos de, si me permite así, de virtudes cardinales, que no sé si ya las recuerdan cuáles eran, ¿no? De prudencia, justicia, fortaleza ante las dificultades, templanza, ¿no? ¿Cuándo se aprenden esas virtudes? ¿En casa? Se aprenden cuando te enfrentas en la vida a ellas. Y resulta que en la edad en la que tú tienes que asumir en principio la responsabilidad sobre tu vida, y que formas ese tejido moral, tú estás viviendo en casa de tus padres. Tenemos un problema serio que yo les llamo a ustedes como dos instituciones reflexivas, ¿no? Y responsables a tener esta... Y en segundo lugar, esto, mire, es que dicho así, parece que vengo en representación del gobierno, pero en los últimos 2 meses hemos dictaminado 3 proyectos de ley que en principio tienen el llamado de startups, que son empresas emergentes, el de Crea y Crece y el de Concursal, que van en principio orientadas a mejorar el clima y el entorno jurídico y empresarial para promover ese emprendimiento. Este esfuerzo lo tenemos, no me entienda aquí que estoy defendiendo esos proyectos de ley, están ahora en vía parlamentaria, si ustedes tienen influencia o vínculos pueden influir allí. Pero creo que hay que fortalecer ese clima también. Son las 2 observaciones. El salir al extranjero, pero me alargo mucho. Para mí no es una... Pero es que me voy... Yo, cuando era director de mi departamento en la Universidad de Barcelona, hace ya años, impuse una norma que es que todos los lectores del departamento tenían que marcharse al extranjero 4 años, ¿no? Y en ocasiones con dificultades para vivir, pero que era una obligación, porque te cambia la mente, te sale. Es decir, hay que ver cuando te vas al extranjero como un inmigrante o cuando te vas por movilidad laboral. Son 2 conceptos diferentes. Emigrar
salir como emigrante implica emocionalmente y familiarmente muchas cosas. Cuando te vas de joven, pero me quedo aquí porque me podrían entender mal, ¿no? Creo que Institución Futuro creo que acaba de publicar un estudio donde viene a decir que aquí en Navarra hay que mejorar el sistema de retribución de los médicos como un mecanismo, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor podía el presidente decir algo. Sí. Yo una pregunta Sí, corta. Usted ha hecho la reflexión de la depauperización de determinadas clases y el motivo era, según ha explicado usted, la acumulación de riqueza de otras personas, ¿no? Y yo le pregunto sobre el papel que juegan la desigualdad, las herencias y cómo corregir la perpetuación de la desigualdad por las herencias. Esto vas muy rápido y dejas muchas cosas atrás, ¿no? Si pauperización de las clases medias lo asociamos a esa pérdida de salarios reales, de ingresos a lo largo de un periodo, entonces habría que decir, bueno, ¿y por qué en todas las sociedades occidentales ha habido esa si quieren así, Presidenta, esa jibarización de las clases medias? Y entonces esta pregunta tiene respuestas más complejas de lo que antes decía, ¿no? Hoy sabemos mucho que en gran parte problemas de exceso de excedentes empresariales o problemas de excesos de beneficios o de ciertas retribuciones y de caída de salarios tiene mucho que ver con lo que llamamos poder de mercado. A lo largo de las últimas décadas, en todos los sectores de la economía a nivel internacional, se ha producido una concentración empresarial espectacular en un núcleo muy reducido de empresas que sabemos bien, tanto por teoría como por práctica, que dan lugar a conductas de monopolio en el ámbito de los precios que marcas y conductas de monoxomio en la contratación de trabajadores. Es decir, el poder de mercado no solo te da capacidad para fijar precios por encima de los que serían de competencia, sino que te da capacidad para contratar a salarios inferiores a los que tendrías que contratar en una economía más competitiva y más dinámica. Hay también el problema de la pérdida de capacidad de negociación entre las diferentes. Un salario al final viene a ser como un precio de equilibrio entre dos que negocian. Todo precio es de equilibrio si las dos partes del contrato tienen igual fuerza, si una de las partes. Es decir, hay otros muchos factores que explicarían esa pauperización, pero usted me lleva únicamente al tema de las herencias. Curiosamente, el pensamiento liberal más progresista hoy y también en el pasado es favorable a impuestos altos sobre herencias. Yo creo que hasta lo tengo aquí, pero digo, ¿a qué me refiero? Si ustedes leen con frecuencia una revista como The Economist o un diario financiero como Financial Times, en los editoriales ustedes verán que es sorprendente como dos de los medios más relevantes, ¿no?, del liberalismo económico defienden la imposición sobre las herencias para construir una sociedad más dinámica, una sociedad que no sea feudal. Feudal es aquel que tú, si has nacido hijo de conde, ya recibes todo lo que tiene tu padre. Una sociedad capitalista es una sociedad dinámica, donde la idea es el mérito. Es decir, que lo que tú puedas construir en la vida que no venga determinado por lo que has recibido ya de la herencia, sino que sea el resultado de tu propio esfuerzo. Esto es el capitalismo dinámico. Bueno, ahí en la propuesta, en la que tenía yo, ahí si ve usted, cuando va a esta parte, impuestos de sucesiones, ¿pero para qué? Para financiar, de hecho, una especie de capitalización de la gente joven, especialmente de aquella gente que no tiene esos recursos. Desde una perspectiva liberal,
No digo desde una perspectiva de izquierda, no sé qué, el impuesto de sucesiones desde Adam Smith ha sido siempre defendido. Otra cosa es que después no se aplique y ya son dinámicas diferentes. No sé si me quería, pero... La última pregunta. Aquí el señor está desde hace tiempo. Sí, por eso la última. Muchas gracias por la conferencia. Primero tenía una duda cronológica, pero ahora, a raíz de lo que ha dicho, me han venido un par de cuestiones. Una, ha comentado lo importante de marcharse de casa a los hijos. Bueno, yo no quiero defender a Mancio Ortega, pero él a los 14 años trabajaba de repartidor en una camisería, con lo cual, pero no sé a qué año se marchó de casa, ¿eh? Y creo que esfuerzo ha hecho. Otra pregunta, otra observación. Ha hablado de la importancia de la educación y al mismo tiempo ha hablado del talento. Quería que me dijera cómo valora usted la importancia del esfuerzo en la educación, de la excelencia en la educación y del mérito en la educación. No me ha quedado claro la importancia de la excelencia y del esfuerzo en la educación. Porque una cosa es educar y otra cosa es tener a niños en una clase y otra cosa es educar. Y creo que es importante. Sí. Y ya voy con la cronológica, que es la primera que me había venido. Usted ha citado en los pactos de la Moncloa como el inicio del contrato social en España. Y ha hablado de los años 50, los años 80 como los años dorados en general en toda Europa. Ha mencionado los pactos de la Moncloa del año 77-78, pero si yo no me equivoco, lo que es la Ley de Bases de la Seguridad Social... ¿La qué? La Ley de Bases de la Seguridad Social es del año 63 y la Ley General de la Seguridad Social del 67, o 66-67. Eso también es una parte, ¿no? Sin duda. De contrato social. Vamos a ver, comienzo por este último. Los sistemas fascistas y el mismo sistema nazi ofrecieron un contrato social a su sociedad. En España fue muy claro, el franquismo hizo un contrato social. Yo voy a impedir que usted sea despedido, pero a cambio usted no tiene voz para poder reclamar. Eso es un contrato social. Es curioso, y esto es, puedo comenzar a resbalar yo aquí, pero me sorprende cómo los sistemas más autoritarios, en muchos casos de naturaleza fascista, han sido muy proclives a construir vivienda pública asequible. Y la democracia española no ha tenido una política de vivienda pública, ha tenido una política fiscal de exenciones fiscales a la compra de vivienda pública de aquel que tenía bases imponibles para poder deducirse. Pero vivienda pública en el sentido de producir, aumentar el stock, tampoco. Es decir, no estoy diciendo que el contrato social moderno no tenga detrás otros elementos de esta observación, pero por eso hacía aquel árbol de las cuales eso existe. ¿Qué diferencia hay entre educar y enseñar? ¿Estamos seguros aquí? ¿Qué es educar y qué es enseñar? ¿La escuela enseña o educa? ¿La familia educa o enseña? Sería largo, tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo responder rápido, ¿no? Bueno, hacía aquella referencia a Mancio Ortega, comenzó, que eso es el capitalismo como más... cuando les decía, cojan un hoja en blanco, pongan 10 empresas que crean que en los últimos 30 años han sido modélicas como ejemplos de dinamismo, de emprendimiento. Miren quién está detrás de ella. Y les decía, estoy seguro que 8 de los 10 personas que están detrás de ella no venían de mecanismos de universidades y creo que es así, y eso me llevaba a defender la idea del talento. Yo creo que usted se dirige básicamente, me pedía usted a la idea de talento, creo que me decía qué importancia le da usted al esfuerzo, ¿no? Al esfuerzo personal. Me deja acabar, no es educado citarse a uno mismo, no es de buen gusto, pero déjeme hacerlo en este caso. Yo comencé a trabajar a los 14 años, que era la edad legal para poder mínima, en un astillero de la Ría de Vigo, que aún existe, construyendo hélices
en la fundición para barcos. No tenía bachillerato. A veces he dicho que soy el resultado de una madre que se empeñó y un bachillerato hecho a destiempo. Fui de formación profesional, fui maestro industrial, hice después ingeniería industrial y después me fui a Barcelona a hacer economía. Algo de esfuerzo personal debe haber ahí detrás. Y por lo tanto, una valoración de ese esfuerzo personal. Los sistemas educativos que creo que actualmente tienden a minusvalorar el esfuerzo de los alumnos. Es posible, es una discusión que no estoy capacitado para poder hacerla, pero no lo sé. Es también muy frecuente la idea de los alumnos ahora son peores que los de antes. Y yo todos los años abro el curso escolar y cuando veo el primer día el aula que tengo delante, desde hace 30 años y ahora, yo sé que delante tengo un tercio de gente que es buena, que se va a esforzar, un tercio de gente que es normal y un tercio de gente que está allí por casualidad. Y eso ha sido siempre. Pero veo estudiantes de ahora muy buenos como los veía anteriormente. Entiendo lo que dice, pero no estoy capacitado para poder decir si el sistema educativo ahora esto se orienta menos al esfuerzo. No puedo, honestamente no puedo. Pero el esfuerzo personal, ya le digo, el valor que le doy. Muchas gracias. Muy bien, Aladino. Sí, bueno, pues antes de despedir a Antón y de despedirnos, yo no me quedaría tranquilo si no compartiera con todos algo sobre el momento tan horrible que estamos viviendo. A lo largo de nuestra vida, en el acervo con el que vamos alimentando nuestro espíritu, pues vamos incorporando músicas, trozos de canciones, poemas, frases. En el acervo que alimenta el mío, desde que estudié Derecho Internacional Público, se me quedó grabado en las primeras palabras de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, San Francisco, 1945. Lo digo de memoria porque digo que se me quedó grabado. Comienza la Carta Fundacional de las Naciones Unidas diciendo: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, dispuestos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante la historia de la humanidad ha infligido a esta sufrimientos indecibles. Y continúa la carta que conocemos. Ese magnífico frontispicio creo que debiera grabarse en cada uno de nuestros centros de niños, de nuestras escuelas, de nuestros institutos, de nuestras universidades públicas, privadas, de las instituciones, para llevar a todos y a cada uno de los hombres y así a todos y a cada uno de los pueblos esto. Hoy es más que nunca, creo, necesario recordarlo. Creo que estoy haciendo de altavoz de algo que podemos compartir todos. Hoy que el tirano que gobierna Rusia ha decidido invadir Ucrania, un país soberano en el solar de Europa, aquí mismo, a 2 horas de avión, un siglo después de la primera contienda mundial, que coincidió también con una pandemia, haciéndonos vivir este horror de muerte de inocentes, de desprecio de los derechos fundamentales y la dignidad humana, que nos trae el miedo, que nos enseña lo frágiles que somos ante las bombas, que incluso nos amenaza a todos y cada uno de nosotros debemos sentir esta amenaza con activar el arsenal nuclear, y se atreve incluso a mencionar una contienda. Creo que debemos ser militantes, y más las instituciones, aunque sean tan pequeñitas como Institución Futuro y Co-Ciudadana, de la causa, de la defensa de la paz frente a la guerra. La atrocidad de Putin no puede merecer otra cosa que la repulsa de cualquier ser humano de bien, de cualquier institución,
Y desde nuestra asociación pequeña, desde nuestras asociaciones pequeñas, la hacemos aquí expresa. Hace pasado mañana 8 años de nuestra Constitución de Ecociudadana. En nuestra definición, nos reconocemos en los valores de la libertad, la igualdad, la fraternidad y la sostenibilidad. Esos valores solo pueden desarrollarse plenamente fortaleciendo los instrumentos de la democracia y del Estado del bienestar social que nuestra Constitución del 78 proclama como Estado social y democrático de derecho. Esos son, además, los pilares en los que se asienta la Casa Común de Europa, la Unión Europea a la que pertenecemos. Antes de despedirte, Antón, quería decir esto. Y ahora sí ya, agradecerte una vez más la lección que nos has dado otra vez aquí. Efectivamente, fuiste el primer encuentro que hicimos en Ecociudadana, el primer conferenciante. Eras entonces presidente del Círculo de Economía. Lo recuerdo perfectamente, el 24 de mayo del año 2014. Siempre, a mí personalmente, me ha interesado mucho de ti la profundización en la actualización del pensamiento sobre el desarrollo económico en las democracias en condiciones que se garantice el progreso manteniendo la armonía social. Esta tarde has incidido en esto y has actualizado, y en tu libro actualizas este pensamiento. Me quedo con el titular de una entrevista que hiciste hace muy poco, lo he leído en El Confidencial el 6 de febrero del 22. La democracia sigue siendo resiliente, pero sus defensores tienen que ser conscientes de que debe ofrecer oportunidades. Creo que sería la síntesis, el resumen, el titular de todo lo que hemos oído esta tarde. Muchísimas gracias a todos vosotros. Nos vemos en los próximos encuentros de Ecociudadana y muchísimas gracias a ti, Antón. Muchas gracias.